los amantes del buen ciclismo y feliz 2026 a todos nuestros oyentes. Felices es como estamos nosotros de comenzar ya la tercera temporada de este podcast y llegamos a un nuevo año con muchas novedades dentro del pelotón y muchos cambios de cromos a los que tenemos que acostumbrarnos. En el día de hoy repasaremos uno por uno las estructuras del World Tour y ya ponemos el foco en las primeras carreras de la temporada, que están a la vuelta de la esquina. Eso sí, no nos olvidamos del barro, que está teniendo una clara dominadora, y tampoco de la pista con los nacionales de este fin de semana. Saludo, como de costumbre, a mi gran compañero Raúl Banqueri. ¿Qué tal todos estos, no sé si semanas, meses que llevamos ya sin Pues grabar? sí, bueno, bien aquí por Zaragoza, te echaba de menos, pero como ya desvelaremos más tarde también en el podcast, este fin de semana nos vamos a ver en el ciclocross de Benidorm. Nos juntamos todo el podcast, Eriz 10 y yo, y tengo muchas ganas de eso. Y ahora pues a comentar la guía de la temporada, un clásico de este podcast, que realmente este año no ha habido o sea, ha habido cambios de cromos, como dices, pero no muy importantes. Bueno, yo he visto alguno que, sobre todo de cara a una posible explosión, puede ser Sí, interesante. Puede ser que alguno de estos fichajes dé el petardazo de una subida de nivel bastante interesante y pueda consolidarse ahí dentro del pelotón. Yo es lo que pienso, pero bueno, ya hablaremos poco a poco. Como digo, equipo por equipo, vamos a ir analizando todas estas nuevas plantillas, pero antes, Raúl, vamos a hacer un repasito a unas nuevas reglas que se han implementado en el World Tour, así que te dejo con ello, que como ya vale. sabemos, eres el experto en la materia. Sí. Pues el World Tour femenino se va a asemejar más al masculino cada vez, es la idea. Y se introduce este año la regla de que los equipos World Tour femeninos están obligados a competir en todo el World Tour, salvo una carrera que pueden elegir. Entonces, básicamente están obligados a empezar en Australia y terminar en China y correr todo el World Tour, no poder descartar más que una carrera. Que, por ejemplo, el año pasado solo hubo 5 equipos World Tour en las carreras de China de final de año. Así que bueno, va a ser. Y en Australia suele haber pues 7, 8 y este año van los 15 porque están obligados. Porque hay 2 carreras World Tour en Australia y 2 en China, así que no pueden saltarse una, pero no es rentaría. Así que eso especialmente se va a notar tanto en el Tour Down Under y la Cadel Evans, donde va a haber mucho más nivel, como en Chongqing y Guangxi. También tendrán que estar todos los equipos World Tour. ¿Y es posible que de un año para otro no se pueda repetir la misma carrera que te has Ah, saltado? exacto, sí. En el trienio, o sea, las licencias se dan desde 2026 hasta 2028, pues este año, bueno, por ejemplo, Movistar he visto que salta Copenhague, si no me equivoco, pues no podría volver a saltarse Copenhague el año que viene. Podría saltarse otra de las carreras World Tour. Buen apunte ahí. Luego, otra de los cambios de reglamento importantes es que los equipos continentales no van a poder ser invitados a carreras World Tour, que también se asemeja al ciclismo masculino. Pero claro, entonces, en este caso, los 14 World Teams y los 7 Pro Teams se van a repartir todo el pastel. O sea, solo hay 21 equipos femeninos entre el World Tour y la segunda categoría, y esos 21 equipos es que irán a Giro, Tour, Vuelta. O sea, básicamente ser Pro Team de segunda división en el ciclismo femenino te da acceso a todas las grandes carreras que quieras, más o menos. Especialmente si eres uno de los 2 mejores del año anterior, como Laboral Kucha y Volker Wessels, que sí que tiene acceso garantizado. Pero vamos, al menos en esta temporada, casi que la clasificación es lo de menos, porque incluso hasta un nuevo equipo Pro Team como es el Montpellier Enterprise, que ya hemos hablado de él en este podcast, pues prácticamente va a correr absolutamente todas las carreras de primer nivel. Sí. Y bueno, esto pues en el Giro de Italia, por ejemplo, que iban muchos italianos continentales, ya no podrán ir. Ahí se va a notar.
y el NA Cat no podrá. Bueno, el NA Cat de hecho es que deja de ser equipo continental, pero si hubiera seguido como continental tampoco podría haber acudido a la Vuelta a España. Y ya también otra regla, o bueno, otro cambio de reglas para este año es que el sistema de puntuación se equipara al del ciclismo masculino. Entonces va a haber diferentes niveles dentro del World Tour. El Giro, Tour y Vuelta van a dar muchos más puntos que las otras vueltas del World Tour, lo que tiene bastante sentido. Y también las versiones femeninas de los monumentos, o sea, San Remo, Lieja, Roubaix y Flandes, van a dar bastantes más puntos que las otras clásicas World Tour. Básicamente así en resumen es esto. Y hablábamos del Giro, precisamente este año hay un cambio importante en la Corsa Rosa, que es un cambio de fecha. Sí, es el cambio más grande del calendario que va a pasar a disputarse justo a continuación o empezar el último fin de semana del masculino. O sea, se van a solapar 2 días con el masculino y luego la siguiente semana se correrá el femenino, que es más o menos el método que ha utilizado el Tour de Francia los últimos años y que les ha ido bien. Y es un gran avance porque dejará de coincidir con el Tour de Francia masculino y además es que justo esa semana, después del Giro masculino, tampoco hay grandes carreras masculinas, o sea que prácticamente todo el foco mediático del ciclismo se lo va a llevar el Giro femenino. O sea, es una fecha muy buena en el calendario. Sí, porque Y hasta yo mismo lo he notado que el Giro femenino del año pasado lo seguí bastante poco, más que nada porque es que no tienes tiempo con el Tour ahí y al fin y al claro, cabo pues el tour manda. sí. Bueno, este cambio de fechas igual afecta o seguramente va a afectar a la Vuelta a Burgos y a la Itzulia porque van a disputarse justo las semanas previas al Giro y igual pues mm, no van estrellas porque querrán preparar el Giro y estar frescas en el Giro. O sea, posiblemente Itzulia y Vuelta a Burgos tengan peor participación que años anteriores, pero bueno, ya se verá. Y también las fechas que se disputa el Giro, el año pasado se disputó el Tour de Gran Bretaña, que va a pasar a agosto. Nada, esos son los principales cambios del calendario. También el CIMAC Ladies Tour pierde la categoría World Tour y se correrá justo la última semana del calendario, coincidiendo con las carreras chinas. Así que el CIMAC Ladies Tour tendrá una participación ya muy, muy baja, de muy bajo nivel y fuera del World Tour. Encima una carrera de las clásicas, Sí, de las que lleva estando en el calendario muchísimos años, así que otra pérdida importante al menos para el ciclismo femenino de base, digámoslo así, el clásico. pues sí. Pues nada, con esto ya, si quieres, Raúl, vamos a ir pasando a analizar las plantillas de los equipos y vamos a empezar por el de casa, por el Movistar, que más o menos mantiene la misma estructura, solo dos altas y dos bajas, pero ojito que las dos altas, sobre todo una de ellas, ilusiona mucho. Paula Hostiz, que realmente ya empezó en agosto del año pasado, pero bueno, ya se incorpora y va a debutar en el Tour Down Under. Es, bueno, una gran ilusión en el equipo y en el ciclismo español en general. No sé, ¿tú cómo ves? Es que yo tengo dudas de qué tipo de corredora va a ser, porque para grandes vueltas me cuesta verla. O sea, yo creo que va a ser más tipo para clásicas de Ardenas, media montaña, rematadora. Sí, coincido contigo, pero el caso es que en su último año como junior salieron dos clásicas nuevas en Valgomé, que precisamente así se llama el Tour de Francia Junior, por así decirlo, dentro del pelotón masculino, y que ya en el masculino es la carrera posiblemente con mayor desnivel existente en el calendario, y precisamente este año en el femenino también ha incorporado subidas muy duras, como el Col de Port, y ahí Paula Ortiz fue la más fuerte.
Entonces, eso quiere decir que al menos dentro de las juniors está en el top de escaladoras. Pero claro, eh, igual por fisonomía no tiene un perfil tan de escaladora como otras ciclistas. Y es que es lo que dices, Raúl. Yo creo que todavía rinde aún mejor en las clásicas que en la montaña como tal. Así que, sinceramente, coincido contigo. Creo que su lugar está en las clásicas de Ardenas e incluso de Flandes, que recordemos Sí. que el año pasado Paula Ortiz ganó el Tour de Flandes en categoría junior. El Tour de Flandes, o sea, las clásicas más llanas tipo Roubaix o Gante-Wevelgem no creo que se la adecúen bien, pero el Tour de Flandes en el futuro igual lo puede ganar Paula Ortiz. Bueno, a ver, es que eso, tiene un sprint muy poderoso como vimos en el Mundial y yo creo que nos va a dar muchas alegrías. Pues va a ser una ciclista muy ganadora, espero. Y bueno, las bajas de Movistar son Jelena Eritz, que se va al 1X, y Paula Patiño, que se va al Laboral Cucha, dos ciclistas también veteranas en el equipo, o sea, llevan muchos años en el equipo, pero en general continuidad en Movistar, con Reuser, Lippert y Kat Ferguson como líderes, bueno, y especialmente Reuser para las grandes vueltas. Y que, perdona Raúl, que no lo hemos dicho, la otra alta del Movistar, Francesca Varale, la italiana, procedente del Picnic, que es una ciclista todavía relativamente joven, que yo creo que lo puede hacer bastante bien en clásicas de Ardenas, media montaña, que también tiene buena punta de velocidad en caso de llegar en grupos pequeños, con lo cual me parece una ciclista interesante, sobre todo esto, teniendo en cuenta que tiene solo 22 años y que puede mejorar y dar pasitos hacia adelante en el futuro. Y lo que Y dices, como apoyo general en las grandes vueltas, como gregaria también. sí, por eso, en media montaña también se ha Sí. desenvuelto bastante bien y puede ser, como dices, un apoyo importante para una Marlene Reusser que a ver si este año respeta la salud, porque el año pasado tuvo esa mala suerte tanto en el Giro como en el Tour, aunque bueno, en el Giro por suerte se pudieron salvar bastante bien los papeles y también en el caso de Jan Lippert, que el año pasado también tuvo algún que otro altibajo, a ver si este tiene otra de esas grandes campañas, sobre todo en las carreras de las Ardenas, a ver si puede estar ahí delante otra vez, porque desde luego tiene talento para hacerlo. Hmm. Sí, también vuelve Arlenis Sierra, que después del embarazo. Bueno, veremos cómo, si vuelve al nivel que tenía, que puede ser otra líder en las clásicas, especialmente del equipo. O sea, al final, en una País-Roubaix, por ejemplo, se podrían juntar Arlenis Sierra, Kat Ferguson, bueno, Reuser si fuera. No sé, va a tener un equipo en Tour de Flandes con Lippert, Ferguson, Arlenis, si está bien Arlenis Sierra. Va a tener un equipo potente también para las clásicas Movistar. Desde luego, a ver si este año está todo en orden y por fin eh, el Movistar puede estar en el sitio que por plantilla seguramente le corresponda. Lo he dicho, a ver si acompaña este año la suerte y otro de los equipos que desde luego va a ser puntero, no, punterísimo, va a ser la France de Ye, que se ha quitado, digámoslo así, ciclistas de en medio, hasta 6 bajas y ha incorporado a 4 ciclistas, a Sofía Bertichuelo, Francisca Koch, Eva Van Aert y Lauren Dixon. En mi opinión, buenos fichajes. Sobre todo me llama la atención el de esta última, que ya hemos hablado de ella, ciclista británica, pero con, parece ser, raíces en España, porque hemos visto alguna publicación suya en Instagram, compitiendo en algún triatlón en nuestro país, escribiendo los posts en español. Así que no está de más seguirle el rastro a esta ciclista que ya el año pasado lo hizo bastante bien, colándose en el podio de alguna que otra vuelta. Así que fichaje interesante, en mi opinión, el de Lauren Dixon. Pero Raúl,
También ciclistas que van a ser un gran apoyo por ejemplo, en clásicas, Franziska Koch. Sí, yo creo que Franziska Koch es la mejor de las cuatro. Que Bueno, ya, Sofía Garticholo también, cuidado, me parece un fichaje de mucho nivel, sobre, sí, sobre todo pero también para las clásicas. no sé, Franziska Koch ya el año pasado dio un salto de nivel y en el Mundial los europeos estuvo súper adelante con las mejores. Y no sé, o sea, como tanto para tener sus oportunidades en alguna clásica como para ser súper gregaria de Bolerín, me parece un fichaje de los mejores de esta temporada. Y eso, las líderes del equipo se mantienen. Van a ser Bolerín, Juliette Labus, que ahora se llama Juliette Bertet, porque se ha casado, Evita Music, Elitza Bay y más en sprints y clásicas, Ali Wollaston. Y además de la promesa Celia Yeri. Ojito con Celia Yerri, ¿eh? Este año puede ser el comienzo de su consagración en carretera, ¿eh? En ciclocross ha dado un paso importante hacia adelante y ojito que es que le ha levantado el Campeonato de Francia este fin de semana a Amandine Fouquenet, la que estaba siendo hasta ahora la revelación de la temporada en el barro. Así que viene pisando muy, muy fuerte la ciclista francesa. Ya recuerdo que en el Nacional del año pasado estuvo muy, muy fuerte. Así que yo creo que va a dar un pasito adelante. Sí. El siguiente equipo, otro de los equipazos, ese de Wars, que también mucha continuidad. Fichan a dos ciclistas, Nienke Vinke, que tenía contrato con el Picnic, pero pues ya sabemos que el Picnic está jodido, ¿no? De dinero y todo lo que puedan sacar con traspasos, pues les viene bien. Así que Nienke Vinke y Valentina Caballar son las dos altas que van a aportar bastante en la montaña y en las vueltas por etapas de eso y clásicas o carreras de un día de montaña. Es que yo creo que cada dos ciclistas van a dar un salto adelante muy, muy importante, ¿eh? En el caso de Cavalar, porque lleva poco tiempo en el ciclismo y sobre todo porque da el salto a una estructura muy potente. Es que prácticamente la más potente del pelotón, al menos en los últimos años. Y que tampoco es tan mayor, ni mucho menos Valentina Cavalar. Es una ciclista relativamente joven y ya de por sí, pues por condiciones físicas, puede mejorar bastante. Estamos hablando de que tiene tan solo 24 años, con lo cual yo creo que entre una cosa y otra, todavía falta de experiencia en el pelotón y entre lo joven que es, puede dar un salto muy importante de nivel, pues incluso para pelear por puestos de honor en grandes vueltas, me atrevo a decir. Y digo lo mismo con Ninke Vinke. Eh, Desde que llegó prácticamente a la categoría junior ya se hablaba de ella como una ciclista que va a ser una referencia en las grandes vueltas. Este año ha ganado ya la clasificación de las jóvenes del Tour, con lo cual ya se ha dejado ver, pero lo que decía antes también, un salto en cuanto a estructura que yo creo que se va a notar. Y encima la neerlandesa acabó bien la temporada, con lo cual si sigue esa tendencia, pues puede ser cuanto menos interesante su fichaje. Tan solo 21 años todavía, mucho margen de progresión para ella. Sí, a ver, son dos ciclistas diferentes, dentro de que las dos son así escaladoras vueltomanas, pero Nienke Vinke es mucho más completa, va bien en contrarreloj y bueno, es más vueltomana. Y Valentina Caballar es más escaladora pura y tiene muchos problemas en el pelotón, es muy pequeña también en las bajadas, en posicionamiento y bueno, aparte de eso que solo lleva 2 temporadas en el ciclismo. Eh, Posiblemente mejorará, pero tanto, no sé, como para poder luchar una gran vuelta, porque por ejemplo etapas de abanicos o etapas nerviosas, yo creo que siempre le acabarán costando. Bueno, igual lo solventa, pero no sé, por lo menos estos años todavía le costará. Bueno, y lo que decíamos, continuidad, solo tres bajas, Laura Stiger, Gerike Seurs y Skylar Schneider, que eran tres de las ciclistas más flojas del equipo, y las líderes siguen siendo Lotte Kopecky, que va a renunciar a la general del Tour en teoría, bueno, ha dicho eso,
que se va a centrar más en las clásicas. Lorena Vives, Anna van der Breggen, que será la vueltómana, y mi Sabre de Gol cada año va siendo más sólida. Y Raúl, no sé si viste en la presentación del SD Works la polémica que hubo con Blanca Bass, que le Sí. preguntaron qué había aprendido el año pasado y parece ser que le incomodó bastante la pregunta, Pero se le vio al instante en su rostro, pero a mí no me parece una pregunta ni mucho menos fuera de lugar. O sea, no entiendo cómo reaccionó así, que ya sabemos un poco cómo es Blanca Bass, pero no sé, me pareció muy, muy rara esa reacción. no sé, o sea, igual estaba nerviosa o tuvo pánico escénico o algo de eso, ¿eh? No creo que Tampoco lo se descarto. O sea, enfadara. es que tenía como una cara de no saber dónde estaba. Sí. Y al final tuvo que ir un poco Hanekant a estar con ella, que ya sabemos que se ha incorporado este año al SD Works como asesora en el ciclocross de la propia Blanca Bass. Entonces igual ahí sí que se nota un paso adelante importante, al menos yo las carreras que ha participado ya Blanca Bass he visto una mejora técnica, por lo menos. Así que veremos a ver hasta dónde llega este año, especialmente en el Mundial. Seguimos con otro de los grandes equipos, el UAE, que hasta ahora ha estado a la sombra del equipo masculino, pero cada vez, especialmente a base de talonario, está convirtiéndose también en uno de los mejores equipos femeninos. Y este año incorporan a Mavi García, eh, bueno, también es uno de los fichajes estrella de este año, Paulina Rojakers y Megan Jastraf. O sea, los tres fichajes que hacen son de gente mucha calidad y que les habrán costado dinero. Y además suben del filial a Federica Venturelli y Febe Lloris. Bueno, Mavi García no sé lo que podrá dar ya, pero bueno, Es que Rojakers, sí. el caso es que, como Avi García, siempre decimos que el tema de la edad a principio de cada temporada en la que participa, es decir, es que este año ya es otro año más, que es que igual hay ya una bajada de nivel importante, pero el caso es que ahí sigue sacando resultados eh, a pesar de su edad, que lo, vamos, lo cual le da muchísimo más mérito a todo lo que está haciendo. Este año habrá ese bajón. 42 eh, años. que, ¿Quién llega con esa edad en semejante estado de forma? O sea, hay que de verdad poner en valor todo lo que está haciendo Mavi García, que la verdad es que lo hemos hecho de sobra. El año pasado la visibilidad que ha tenido Mavi es una visibilidad a la altura de lo que se merece. Y este año yo creo que si hay más bajones porque no tendrá tantos galones como el año pasado. O sea, quizás este año ella ya sepa que va a tener que llevar un perfil más de gregaria. No solo por Elisa Longo Borghini, también por Dominika Wlodarczyk. Vimos el tour que hizo el año pasado, una auténtica burrada de tour y que yo creo que probablemente haya sido un punto de inflexión en la carrera de la polaca y quizás se plantee más centrarse en las vueltas por etapas a partir de ahora, porque era una ciclista que más bien se desenvolvía mejor en las clásicas. Así que veremos si este año ya se consolida como una de las grandes vueltomanas del pelotón. Y bueno, los otros dos fichajes, Roy Jakers, es que estamos hablando de una ciclista que en su prime es una de las 5 mejores escaladoras del pelotón, en mi opinión. Y ya la estás juntando con otra grandísima, como es Elisa Longo Borghini, y una que va a caminar de serlo, como digo, como es Dominika Wlodarczyk. Es que ya esos dos fichajes, Raúl, es que son una auténtica barbaridad. Y bueno, Sí, ya quizás deje un poco más de dudas, pero lo hemos dicho mil y una veces en este podcast que el potencial está ahí, que como Junior era una auténtica bestia en los sprints, es que no le ganaba absolutamente nadie. Y que todavía es una ciclista relativamente joven, que ha tenido muchísimos altibajos, ha tenido muchas lesiones, pero oye, uno nunca sabe cuándo puede explotar. Y eso, 23 años todavía. Y parece que lleva toda la vida en el pelotón. O sea, todavía tiene
margen de mejora, yo creo, la estadounidense. A ver, veremos qué nivel da Elisa Longo Borghini, que ya tiene 34 años. Si sigue al nivel que, bueno, si puede ganar otra vez el Giro de Italia o luchar por el Tour de Francia. Pero bueno, es que las líderes del equipo es que tienen muchísimas. O sea, Elisa Longo Borghini, Blodarczyk, Karl-Heinz Winkels, Mavi García, Paulina Rojakers, Silvia Pérsico y luego dos ciclistas en progresión como Paula Blasi y Maeva Esquiván, que también, pues es que, o sea, se pueden plantar en un Tour de Francia con un potencial en montaña increíble. Pero bueno, sí que igual les falta eso, bueno, tienen a Lisa Longo Borghini, pero no sé, les falta a Bolerino, que por cierto termina contrato este año y igual el año que viene va a UAE. O sea, Ya se rumoreaba sí. en años pasados de que el UAE va a poner un pastizal descomunal para conseguir su fichaje. Al final, Es que, porque tienen un equipazo, pero les falta alguien que pueda ganar el Tour, porque creo que Elisa Longo Borghini no puede, no sé, no creo que pueda ganar el Tour. yo tampoco lo creo. O sea, creo que sí que puede meterse en un top 5, incluso a saltar a un podium, Mm. pero es que no la veo ganando, sobre todo porque es que, eh, al menos con lo que vimos el año pasado, había dos que estaban en otra órbita, como Sí, son Pauline Ferrand-Prévot y Demi Vollering. sí. Y fíjate que si ya entre ellas hubo distancia, pues imagínate con el resto. O sea, solo hace falta ver las diferencias de la clasificación general del Tour del año pasado para ver que, eh, para cerrar esas pequeñas diferencias que hay entre las ciclistas de arriba, tienes que pegar una subida de nivel tremenda. Sí. Seguimos con Lidl Trek, que incorpora a Ricarda Bauernfeind, Loes Adegest, Margot Van Pastenbeke y Marin Lenehan, que ya fue Staller el año pasado. Y entre las bajas están Ellen Van Dijk, Lizzie Deñan, Hilaria Sanguinetti y Itzi Sarp. Bueno, no hay cambios. Bueno, a ver, si la baja de Ellen Van Dijk se notará, pero más o menos el continuidad, porque Bauernfeind no creo que cambie mucho lo que es la marcha del equipo. Y tendrán como líderes a Elisa Balsamo, Nick Fischer-Black, que el año pasado dio un salto de calidad, y Rayane Marcus y Sirin Van Anrooij. Además de Isabella Holgren, si puede mejorar lo que hizo el año pasado. Ojito con Holgren, que al igual que el año pasado dio un salto de nivel Nick Fischer-Black, este año le puede tocar a ella. Que ya el año pasado fue tremendo lo que hizo tanto en Durango como en el Tour del Porvenir. Yo creo que si le dejan va a tener oportunidades en carreras quizás más de nivel punto pro, punto uno, pero creo que puede ser la que dé un gran salto de nivel dentro del equipo. Y es que en el fondo estamos hablando de otro de los equipos también más completos del pelotón. Mm. Fíjate que la duda para mí, Raúl, está en si Riene Marcus va a volver al nivel que tenía antes. Porque recordamos, estamos hablando de una ciclista que fue segunda en la Vuelta a España y que el año pasado estuvo prácticamente desaparecida. Fue de hecho una de las ciclistas que estuvo en esa fuga que dio el Mundial a Madeleine Valiers y eh, estando en 2024 uno hubiese tenido más claro que ahí la favorita era con diferencia de Rayane Marcus. Sin embargo, vimos que ni mucho menos fue de las más fuertes de esa selección. Veremos a ver si este año vuelve a estar a su nivel del Visma. Y también Sí, me parece interesante ver hasta dónde llega Van Android. Lo has puesto ahí como líder. Ha tenido ahí un invierno pues con algún que otro traspié. Ahora en el ciclocross, por ejemplo, no ha participado en el nacional neerlandés por un virus, una infección o algo del estilo. Y es que la pobre Van Android es bastante propensa a ese tipo de enfermedades o de problemas que al final impiden su continuidad.
Ujú. Sí, yo leí el Trek un poco similar a lo que decíamos de UAE, que tienen un equipo muy completo, pero les falta alguien que pueda ganar el Tour o, bueno, una gran líder. Porque Elisa Balsamo en los sprints tampoco es capaz de cuestionar a Lorena Vives. Es que nadie. Ya. Que estamos hablando de una ciclista que ha ganado todos y cada uno de los sprints que ha disputado el año pasado, ya sea por la victoria o ya sea por puestos de honor en algún grupo perseguidor. Siempre se ha impuesto ella. Una auténtica barbaridad. Yo no sé si se habrá visto eso alguna vez en la historia del ciclismo femenino, que es muy difícil comprobarlo con las bases de datos que tenemos, pero perfectamente puede ser la primera vez que ocurra algo así en la historia. Ujú. Seguimos con otro buen equipo, el Canyon Ram, que no ha incorporado a nadie en su equipo élite, o sea, en el equipo, su primer equipo. O sea, sí que han hecho fichajes interesantes en el desarrollo, como la etíope que hizo un mundial muy bueno. ¿Cómo se llama? Kasai Ah, sigue Quirós, que Kasai sonaba sigue. para Movistar, fíjate. Al Sí, final ha acabado en el equipo casi es que en el que más pega, porque en los últimos años el equipo de desarrollo de Canyon SRAM ha acostumbrado muchísimo a fichar ciclistas africanas, ciclistas especialmente ruandesas, sí. etíopes también, aparte de Kasai sigue Quirós. Así que quizás podría ser el equipo en el que mejor encajase siendo una ciclista africana, siendo una ciclista que no está, yo creo que para nada acostumbrada al mundo occidental, entonces ahí yo creo que sabrá muy bien cómo tratarla. Entonces igual eso también ha podido ser uno de los factores diferenciales para que haya podido fichar por el Canyon SRAM. Ujú. Y entre las bajas, o sea, hay dos bajas, Ricarda Bauernfeind y Alice Towers, pero vamos, las líderes pues siguen siendo las mismas que el año pasado, Nieviadoma especialmente, Chloe Dygert, Antonia Niedermayer y Chiara Consoni. Y veremos cómo se desarrollan Zoe Backstedt y especialmente Nick Bradbury, que el año pasado fue una decepción, pero a ver si puede volver a ese nivel que tenía en la montaña. En Sí, el... ganadora de etapa en el Blockhouse, que no es moco de pavo, así que veremos si este año, como dices, vuelve a su nivel. Backstedt, que yo creo que ya casi le podemos quitar la etiqueta de promesa, porque en mi opinión ya es de las cinco, incluso tres mejores contrarrelojistas del mundo, aunque sí que creo que todavía tiene que dar un pasito adelante en las clásicas. Yo creo que tiene potencial para hacer muy buen papel en las clásicas, y yo lo digo, eh, para mí, en los próximos años va a ganar una Rubezo de Baxter, pero todavía tiene que dar ese pasito adelante. Sí, yo creo que le falta fondo y también recuperación de día a día, porque pues tampoco la llevan a grandes vueltas nunca. Bueno, es que me acuerdo de verla el año pasado en la Vuelta a España, que me parece que es la única gran vuelta que ha corrido, y la etapa de Zaragoza, que, que estaba reventada, y era la cuarta etapa. O sea, igual tenía algún problema físico o lo que fuera, pero como que eso, la recuperación entre etapa y etapa también le cuesta mucho y tiene que mejorar, o sea, tiene que convertirse en una ciclista más completa. A ver, para las grandes vueltas, pues, No, pero obviamente no va a estar, pero eh, como gregaria al menos. sí, pero igual más para un posible tren del sprint que para una etapa de montaña, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero vamos, Porque claro, ahí sí que no la veo haciendo nada, es que sufre muchísimo ya en la montaña. sí, sí, por eso. Pero, por ejemplo, al final las mejores ciclistas del mundo van al Tour de Francia. Así que, bueno, este año a ver si la llevan. Vale. El séptimo equipo que vamos a analizar es el Visma Lisa Bike, el equipo campeón del Tour de Francia, con tres fichajes. Sarah Van Damme, la sorpresa del año pasado. Daniel Hengebelt, que es bueno, otro buen fichaje también del Ceratizit. Y Kazarina Sadnik, que viene del mountain bike. Y pierden a Fem Van Empel, que ya ha anunciado su retirada definitiva del ciclismo. Bueno, definitiva o indefinida o lo que sea. Eh,
Sophie van Bersbordt, Eva Van Aert, Linda Ridman, Minje Geurs y Caroline Asterecke. Bueno, pues eso, 3 altas y 6 bajas, que es un patrón que se repite en varios equipos, lo de que han reducido plantilla. Posiblemente por el aumento de los costes y de los salarios, al final tienen que ser como pues, más quirúrgicos en las ciclistas que tienen los equipos. No se pueden permitir plantillas de 20 ciclistas, sino que se están quedando en 16, 17. Salvo algunos equipos que sí que se van a 20, como el UAE. Sí, es lo que dices. O sea, hay muy pocos equipos que tengan más altas que bajas. Solo veo aquí, echando un vistazo, pues 3 o 4. Eso sí, los fichajes me parecen interesantes, sobre todo el de Sara Van Damme. O sea, el salto de nivel cada año pasado ha sido espectacular. Es una ciclista que ya de por sí tiene muy buena punta de velocidad en sprints puros, pero es que te pasa las cotas siempre con las mejores, incluso en media montaña sigue mejorando. Es una ciclista que ya está siendo bastante regular dentro de los top 5, incluso podios de carreras ya de mucho nivel. Así que yo creo que la canadiense va a dar bastante de qué hablar este año. 24 años todavía, puede mejorar. Y bueno, yo la recuerdo sobre todo el año pasado, la muy buena Isulia que se hizo, como digo, ahí quedando en el podio, en tercera plaza de la general. Y oye, sobre todo en la última etapa hay que subir bastante bien para acabar delante. O sea, es una ciclista completísima, Van Damme. Y seguramente Katarina Satnik no la tengáis muy fichada, pero es la ganadora de la general de la Copa del Mundo Sub-23 de mountain bike. Y me parece un fichaje muy interesante porque hemos visto que hay ciclistas que se adaptan muy bien a la carretera y que proceden del mountain bike y que incluso no estaban muy delante en esa disciplina off-road, ¿no? Y se me viene a la cabeza el ejemplo de Steffi Haverlin. El año pasado hizo un temporada bien, es una ciclista que venía del mountain bike, que tampoco era de las top, pero en carretera estuvo muy, muy, muy fuerte. Así que, ¿por qué no? Podría ser el caso de Katarina Satnik, de la ciclista austríaca. Y las bajas, pues bueno, Van Empel, ya lo hemos dicho. Una lástima perder a alguien con semejante talento, pero bueno, la salud es lo primero. Y Eva Van Aert sí que era una muy buena gregaria que se lleva Bolerín ahora en el France de Guía. Sí. Así que, bueno, el equipo Visma sigue liderado por Pauline Ferrand-Prévot y Marianne Vos, y con promesas como Marion Bunel, Imogen Wolf o Victoria Jodoñova. Es importante. Sí. La Habréis visto pronunciación. en redes sociales el vídeo que ha sacado el Visma diciendo cómo se pronuncia el nombre de cada corredora, pronunciado básicamente por ellas mismas. Y es Jadoñova, ¿eh? Lo llevamos diciendo aquí no sé cuantísimo tiempo, la gente nos tomaba por bufones y al final hemos acabado siendo leyendas. Bien, bien. Pasamos al octavo equipo, AG Insurance, con la alta de Letizia Borghesi, que les dará pues un poco para las clásicas de pavé de primavera, y bajas de Nicole Stigenga, Julia Bostrom y Gaia Masetti. Tampoco eso, no, pocos cambios. Siguen Kim LeCourt, Sara Gigante y Urska Zigar como líderes, aunque Sara Gigante se rompió el fémur el año pasado después del Tour de Francia y se va a perder el Tour Down Under y espera volver en marzo. Otra más para la pobre gigante, es que es una Sí, detrás sí, de otra, ¿eh? O sea, ahora que estamos pues eso, en época de ciclocross, todos nos estamos llevando las manos a la cabeza con Van Aert de que es una detrás de otra, pero uf, lo de Sara Gigante también da rabia, ¿eh? Que es siempre la misma la que tiene esos problemas y al final, pues vimos que ya está dentro de las mejores escaladoras del mundo, pero es que si tienes una fractura de fémur, que cuidado, que ha sido una lesión que ha marcado un antes y después en muchas carreras ciclistas.
Ujú. O sea, recuerdo, por ejemplo, Taylor Finney. Taylor Finney estaba destinado a ser un ciclista de la absolutísima élite, se rompió el fémur y ahí se quedó en el camino. Chris Froome, como no, a partir de entonces también no volvió a ser el mismo. Ojalá que ahora con esos avances que tenemos en la medicina, pues vuelva a ser la misma gigante, pero eh, también complicado por el hecho de los descensos, de ese, no sé si miedo o falta de confianza que tiene, pero bueno, pues el tiempo dirá. Sí, también tenemos a la española Mireia Benito, que ya el año pasado dio un salto de calidad importante y, a ver, bueno, no creo que sea una de las líderes del equipo, pero si tiene oportunidad en alguna carrera como el año pasado que fue sexta en Romandía o en el top 5 en las últimas dos carreras de Italia. Seguimos. Lifa Lula-Jayco, el equipo que ha ganado el Nacional de Australia, incorpora a Nadia Gontova, una de las también ciclistas revelación del año pasado, en montaña, buena escaladora, y sube del filial a Noah Jansen, Matilde Vitilo y Mackenzie Coupland, la campeona de Australia precisamente. De solo 20 años y que el año pasado fue top 10 en el Tour del Porvenir y este año ha empezado ganando el campeonato de Australia. Tiene buena pinta. Sí, yo creo que sobre todo en las clásicas. O sea, ya el año pasado, la segunda mitad de temporada, lo hizo bastante bien y yo recuerdo verla mucho en televisión, ahí ocupando puestos interesantes. Así que un buen fichaje, una buena incorporación para el Liza Jaico. Aunque, como dices, Bontova, yo creo que de esas cuatro quizás pueda ser la que más proyección tenga. Sí, Gontova es que es bastante nueva en el ciclismo, si no me equivoco. Sí. Y bueno, a ver, el año pasado estuvo en el Win Space y dar el salto al World Tour también puede ser sinónimo de dar un salto de calidad, porque los recursos, los medios, o sea, nutricionista, preparadores físicos que vaya a tener van a ser mucho mejores seguramente. Veremos. Y en las bajas del Lipalula Jayco, Mario García, la importante, más Anna Trevisi y Amber van der Hulst, que eran de las más flojas del equipo. Y el equipo, pues eso, sigue liderado por Leticia Paternoster, Mónica Trinca Colonel en las grandes vueltas y Caroline Anderson sí va mejorando año a año, pero todavía no se consolida entre las mejores en clásicas y eso, pero bueno. También Ella Wiley como escaladora joven que puede progresar. Sí, este año quizás le ha faltado dar ese puntito hacia adelante, pero buena corredora Wiley. Y bueno, vamos ya con el equipo de la campeona del mundo, con el Education First, que probablemente sea el equipo que más se ha movido dentro del World Tour. 6 altas, 7 bajas. Vamos con las incorporaciones que son Alexis Magné, Alice Towers, Solbjörg Minke Anderson, Stina Kagedi, Cami O'Brien, no sé cómo se pronuncia ese nombre, pero ya te digo yo que como se escribe, que es Kaoinge, no se pronuncia. Así que si hay algún irlandés por ahí escuchándonos que nos diga cómo se pronuncia ese nombre, porque eh, hay un portero del Liverpool que también tiene un nombre así más de esa antigua Irlanda, que si mal no recuerdo, la pronunciación no tiene nada que ver con cómo se escribe. Así que va a ser interesante ver cómo se pronuncia este nombre. Y por último, Auke de Wisser. Dentro de las altas es que me parecen fichajes muy completos, ¿eh? Minke Eh, Anderson, la temporada pasada quizás no ha estado a la altura, pero hace 2 años hizo un temporadón. Recuerdo que, por ejemplo, en la Hermana Ciclista Valenciana estuvo muy, muy bien. Stina Kagebi se está consolidando como una grandísima promesa contra el crono. Y aunque de Wisser, en su primer año como junior fue de las mejores de la categoría.
sobre todo en sprints y en clásicas. Este año no ha estado tan bien, pero el potencial está ahí. Me parece un grandísimo fichaje la ciclista belga. Y bueno, en cuanto a bajas, No sé, son fichajes bueno, o sea, bueno, es como oportunidades igual que no querían otros equipos o más que pasaban un poco fuera del radar. a mí me parece optimización de recursos, la verdad. Sí, pero que se ve que no había mucho dinero ahí para fichar. O sea, han fichado un poco lo que han podido. Bueno, dentro de que sí, son buenas elecciones, pero no mejora, o sea, no van a ser líderes, ¿no? No creo, vamos. Pero oye, el año pasado hicieron un temporadón, ¿eh? A pesar de no tener así alguna estrella del pelotón, que sí, que tienen a la campeona del mundo, pero yo no considero a Madeleine Valiers una de las grandísimas estrellas del pelotón. O sea, se dieron esos factores que provocaron su victoria, pero yo creo que va a ser una ciclista a la que le va a costar muchísimo ganar a Valiers. Sí, sí, desde luego, vamos. Bueno, como decía, las bajas, eh, pues igual la más sensible, aunque bueno, ya venía una temporada con bastantes problemas, que es Verónica Ewers. Y bueno, alguna pérdida de potencial también en el pavé, por ejemplo, sin Alison Jackson o Letizia Borghesi. Sí, Verónica Ewers ha publicado o está actualizando un blog, un Substack, con su experiencia con el trastorno alimenticio, que si le queréis echar un vistazo, pues bueno, lo podéis buscar. Es algo Eh, que, es algo que por desgracia, tanto en el pelotón masculino como en el femenino, está todavía más presente de lo que debería. sí, yo creo que está cambiando especialmente, bueno, en los dos. En el femenino está cambiando mucho, pero antes, pues claro, los propios entrenadores o directores pedían a sus ciclistas que estuvieran cuanto más delgadas mejor, porque es lo que hacían con los chicos y lo trasladaron a las chicas y tampoco se daban cuenta de que pues las chicas tienen un porcentaje de grasa corporal mayor por naturaleza. Es que había mucho desconocimiento y bueno, el hecho de que cada vez haya estructuras más profesionales ha mejorado eso. Pero pues se ha dejado bastantes víctimas por el camino. Pero bueno, como decíamos, las líderes de Education First siguen siendo más o menos las mismas. Cedric Kerbaol para las grandes vueltas, Magdalene Valiers, la campeona del mundo, Kristen Follner, campeona olímpica, y Noemi Rugg, más para las clásicas. Y bueno, a ver si revalida el título en el Tour Down Under. Sí, va a ser desde luego una de las grandes favoritas. Mm. Parece ser que es su carrera hecha a medida, porque esas subidas de 3-4 kilómetros le vienen como anillo al dedo a Noemi Rugg, que sumado a el buen rush final que tiene, pues la convierte en una ciclista muy peligrosa en estas circunstancias. La clave, como decimos, ver si Valier es capaz de Jesús. Si Valier, Hostia, como decimos, es pensaba este, que estaba silenciado, pensaba, perdón. por eso lo de Jesús, porque sabía que no te había silenciado. Eh, Valier, como digo, en mi opinión, no va a ser una de las grandísimas estrellas del pelotón, a pesar de ser campeona del mundo. Y Paul, que nunca sabemos cuándo le puede dar ese venazo de que baje como si fuese el mismísimo Rayo McQueen y te gane alguna prueba importante. Con esto vamos ya al siguiente equipo, al Phoenix Premier Tech, equipo que estrena patrocinio, como sabéis, y que tiene el mismo número de altas y de bajas, 5. La más notable incorporación, la de Charlotte Cole, que ya, bueno, la podemos coger entre comillas porque ya se incorpora al equipo a finales de la temporada pasada, rompiendo su contrato con el Picnic, y la van a acompañar Mylène de Zuet, Lotte Klaes, la ganadora sorpresa de la All Head Newsblad, y del filial van a subir Finn Van Ende y
Chaidi Bansinay. Bueno, vamos a ver si este cambio de aires le sienta bien a Cole y vuelve a ser la de antes, la que le plantaba cara e incluso en sprints puros estaba un pelín por delante de Lorena Vives. También en el sprint va a ser muy interesante ver lo que hace Mylène de Zoet, que fue una de las ciclistas que consiguió una victoria sorprendente en una prueba World Tour hace un par de años, si no me equivoco, en China. Y también Finn Van Ende, esta ciclista que sube del filial, puede aportar también a ese tren del sprint. Y Van Sinai, este nombre que ya no es empezar a apuntar como eterna promesa, porque como junior era una auténtica bestia de corredora. Apuntaba muchísimas maneras y apuntaba a ser una de las estrellas del futuro, pero, por ejemplo, le han ido ganando mucho terreno algunas compañeras de generación dentro de Bélgica, como Flermus, sin ir más lejos. Eh, Y entre las bajas del Phoenix Premier Tech, Paulina Rojakers, que eso, era la líder para las generales, Cecilia Van Zutem, Ceylin Alvarado, bueno, no sé, no tiene equipo en teoría, no han anunciado nada. Annick Van Elfen y Anna-Mary Worst. Bueno, en general, eso, ganan potencial para los sprints con Charlotte Cole y pierden en la montaña sin Rojakers. Y se mantiene también Puck Peters como líder del equipo en las clásicas, más Charlotte Cole para los sprints y Yara Castellain para la montaña. Y Va a ganar, además, va a ganar muchísimo protagonismo Castellane ahora, sin Royaker. Ya el año pasado eh, tuvo ahí, recuerdo, un par de días o tres que su nivel fue escandaloso en la montaña, que estuvo de las más fuertes. Y si consigue traducir eso en continuidad, ojito que en Castellane va a dar mucho que hablar. sí, y también quiero ver la progresión de Sara Casasola, que el año pasado hizo un Giro de Italia muy muy bueno y bueno, la flecha balona también me acuerdo de verla, sí, estaba muy delante, carreras como, que estuvo como gregaria y que estuvo muy adelante en carretera y si consigue, bueno, si va corriendo más carretera, se va habituando más a la carretera, yo creo que puede dar un salto de nivel. Con Casasola hay una incógnita, que es su salud. Es una ciclista muy, muy, muy propensa a contraer virus. Le ha estado fastidiando las últimas dos campañas de ciclocross. Y eso que, por ejemplo, al principio de esta, es que estaba al nivel de la dominadora, de Lucinda Brand. Pero ya contrajo un pequeño problema respiratorio y a partir de ahí ha sido constantes idas y venidas. Es lo que le falta a Casasola, la continuidad, porque talento desde luego tiene. O sea, que al fin y al cabo, también en lo que más destaca en el ciclocross es en el motor que tiene. O sea, que no es extraño verla adelante en la carretera. Sí, yo creo que podrá, que tiene potencial para hacer un top 10 en grandes vueltas, ¿no? Veremos. Eh, Seguimos ya con los equipos más flojos, igual, bueno, 1X eh, incorpora Jelena Eritz, Alessia Vigilia, Laura Tomasi, Francesca Pellegrini y Sigrid Hauset. Bueno, tres fichajes italianos más Jelena Eritz, que es medio española. Sorprende como, no sé, que no encaja, bueno, no sé si no encajan en la filosofía del equipo que es escandinavo, pero bueno, al final se tienen que adaptar a lo que hay. Y bueno, llega Tomasi pues para ocupar ese lugar que deja con Faloneri quizás, que anunció su retirada ya el año pasado y que bueno, en el Laboral Cucha hizo buenos sprints de vez en cuando, pero sí que quizás igual le falta todavía dar un pasito más hacia adelante. Eric, para las clásicas, sobre todo de adoquina, me parece un fichajazo. O Sí, sea, no descarto que sea una de esas ciclistas que de repente en una París-Roubaix la veas delante y digas, ostras, pero ¿qué hace aquí Irena Eric? a Pero ver, lo es que que yo creo que pasó en tiene, 2025. yo creo que tiene potencial para hacerlo, ¿eh? Sí, sí.
en 2025 pasó y bueno, yo hablando con ella, es que, a ver, dice que me dijo que era, pues eso, en Roubaix, obviamente el posicionamiento es súper importante y si tienes ahí valentía, te pones bien y ya estás delante, ahorras muchísima energía. Entonces, aunque no tenga un motor igual como las mejores del mundo, solo por esa valentía que tiene y esa técnica en la bici, en una Paris-Roubaix, te puede hacer un top 10 seguramente. Y bueno, y luego para Jelena Erich, vamos, para las grandes vueltas como Gregaria o otro tipo de carreras o clásicas como Gregaria para ayudar en el posicionamiento a las líderes, también va a ser muy útil. Y vamos, las líderes más o menos las mismas. Aleruz, que el año pasado hizo una gran temporada, Mie Otestad, Linda Zanetti y Susan Andersen. Más está la incógnita de Anina Tosalo, que hace 2 años hizo muy buena temporada, pero el año pasado se desdibujó bastante y sigue siendo muy joven. Vamos, no sé, tendrá 21 años o así. Vamos a verlo. ¿Cuántos tiene? Porque yo tampoco lo recuerdo Mm, 100%. 22. 22, es que es jovencísima todavía. Y como esté como hace 2 años, es en las clásicas, cuidadito con ella, ¿eh? Ujú. Bueno, es que eso, 1X por nombres, no parece que tenga un equipo muy potente, pero luego suelen rendir bien, un equipo muy valiente y Otestad bueno, año a año está mejorando mucho. Eh, Yo tengo una pregunta con respecto a Totalo, que es ¿por qué aquí en el documento que tenemos el autocorrector sugiere cambiarlo por autosalón? a mí no me lo sugiere. Pero, Es porque lo acabo de quitar porque me daba toca ahí la rayita roja de debajo, pero ponía autosalón. Anina autosalón. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías sí. y vamos con el Human Power Health, que sin duda es el equipo que más incrementa su plantilla quizás del World Tour. 5 altas por solo 2 bajas. Y entre las altas tenemos nombres como Nina Bushman, nuestra querida Petra Stiasny, no sabemos si nos está escuchando. Si lo está haciendo, le mandamos un saludo y le deseamos mucha suerte en su nueva aventura. Tenemos también a Marta Jaskulska, a Titia Guiot, que para mí es el fichaje más interesante de los 5, y a Jente Cops. ¿Y por qué la francesa me parece el más interesante? Porque es una ciclista jovencísima y que especialmente en la media montaña ha demostrado ya que tiene un potencial tremendo. Quizás ha estado igual un Para poco a la clásicas. sombra de su compañera de generación de Julie Bego, pero estamos hablando de una ciclista, eso de solo 21 años, que, por ejemplo, en el Nacional francés lo hizo muy bien, quedando octava, también rozando el top 10 en algunas pruebas como el Trofeo Palma o el Tour de Noruega, con lo cual, ojito con ella que puede ser otra de esas ciclistas que dé un pasito adelante, obviamente por ser todavía tan joven. Sí, 21 años. Eh, bueno, Nina Wisman, que vuelve al Human Power Health. A ver, también para las carreras así 1.1 y esto clásicas menores también puede dar buenos resultados. Y Stiasny es que es muy escaladora pura, entonces es como tiene un número muy limitado de carreras en las que pueda rendir o destacar, pero si le eligen un calendario a su medida, pues puede tener sus oportunidades de brillar. A la Eh, vista está de que cuando hay solo montaña es una auténtica bestia. sí, Fijaos sí. cómo ganó el año pasado la cronoescalada del Grand Prix Boquerón de, del Salvador, que la ganó metiendo una buena paliza al resto, 43 segundos a Dilixin Miermont, que lo hizo bastante bien el año pasado. Recuerdo que en el Tour de UAE estuvo muy, muy delante la ciclista francesa
Así que eso, Stiassny, si tiene ahí un recorrido que le favorezca, Sí, va a dar alegrías a Joan Powell por eso, porque es una escaladora pura magnífica. sí. Y las bajas son Romy Casper y Mael Grossetet, pero especialmente el embarazo de Ruth Edwards, que era una de las líderes del equipo, y eso va a tener un hijo y no creo que ella pueda competir en esta temporada. Así que las líderes del equipo son Talita de Jong, a ver si tiene continuidad y no tiene problemas de salud. Lily Williams, Bárbara Malcotti, aunque se ha fracturado la pelvis y también como hasta marzo más o menos no podrá empezar. Y Catherine Svenberger. Y bueno, las promesas también de Titia Río que hemos dicho antes y Mona Mitterwallner. Tengo ahí mis dudas con Mr. Ballner, ¿eh? Porque los que seáis ya fans de verdad de este podcast, sabréis que hemos hablado mucho de ella y que yo especialmente decía que la veía siendo una de las mejores escaladoras del mundo en el futuro. Uf, esta temporada no ha estado camino de ello, que digamos, ¿eh? Y no solo en carreteras, que también en mountain bike ha estado bastante lejos de los puestos que acostumbraba en temporadas anteriores, con lo cual estamos hablando de que en vez de ir para adelante con lo joven que es todavía, pues ha ido para atrás en 2025. Pero bueno, vamos a darle otro voto de confianza. Yo de verdad creo que ahí hay potencial para ser una grandísima escaladora, porque es que mountain bike, los circuitos en los que mejor rinde son los de subidas largas, constantes, y es que yo creo que lo que digo, hay mucho potencial de escaladora ahí. Y ya el último equipo World Tour, que lo deja para último porque considero que Es una sí, locura, esto, es Raúl. el más flojo, es el Picnic, que pierden, o sea, vamos a empezar por las bajas, porque es que pierden a todo lo que tenían prácticamente. Ay, Dios, es un descosido esto, Sí, ¿eh? sí. Charlotte Cole, Francisca Koch, Megan Jastrab, Marta Cavalli, Nienke Vinke, Francesca Varale y luego otras bajas menos sensibles, Esme Peppercamp, Abby Smith y Silje Bader. También, bueno, sabemos que en su apartado masculino han vendido a Oscar Only por 6 millones de euros más o menos. Así que es que están, no sé, o sea, pues han tenido muchos problemas económicos y están intentando sacar dinero y reorientar los equipos con ciclistas más baratos. Aunque igual el dinero que han sacado por Oscar Only les sirve para en futuras temporadas poder invertir un poco más. Pero bueno, eso, mm, las bajas de sus mejores ciclistas y han fichado a gente barata, Y, oportunidades. y, y promesas. Sí, Dilixit Mermont, Mia Griffin, Gaia Massetti, Lucia Fitius, Audrey de Kersmaker, Robin Clay, Daniela Gesinova y Megan Arens, que es una de las mayores promesas de las mejores juniors. Este año se esperaba que fuese una batalla entre Megan Arens y Paula Ortiz por ser la mejor junior. El caso es que Arens ha estado lejos de lo que ha demostrado en su primer año. Eso sí, ha sido campeona del mundo contra reloj, o sea que talento ahí hay, pero ella misma ha dicho que esta temporada no ha estado quizás tan delante porque ha estado muy enfocada en los estudios, estaba haciendo el segundo de bachiller y bueno, es importante también este paso a la universidad, así que, oye, también, bien por ella el saber cuáles son tus prioridades, pero es una ciclista con un potencial tremendo, Megan Arens. O sea, quizás para las vueltas por etapas, me cuesta todavía verla un poco, pero para especialmente con relojes y clásicas, la veo siendo una ciclista muy top. Veremos a ver también su forma de correr, una ciclista que a veces pega en exceso de generosa. Así que, bueno, veremos a ver cómo evoluciona, ¿eh? Y yo desde luego que sería uno de esos nombres en los que me fijaría de cara al futuro porque eso tiene un potencial tremendo.
También tiene buen potencial Daniela Gesinova, ciclista procedente del Battersley Junior, otro de esos equipos de referencia de la categoría, y que como clasicómana también lo puede hacer relativamente bien la ciclista checa. Y bueno, tenemos eso, Miermont, Griffin, pues la francesa en la montaña lo puede hacer muy bien, Griffin en los sprints también se puede meter delante. Bueno, para lo poco que tienen, Sí. ni Y tan mal los refuerzos que han hecho. de lo que ya tenían, se mantiene Pfeiffer Giorgi, Eleonora Chabocco y Raquel Barbieri. Creo que son las tres líderes. Especialmente Pfeiffer Giorgi en las clásicas sí está a su mejor nivel. Y con eso terminamos los 14 equipos World Tour porque no se han completado las 15 plazas World Tour tras la desaparición del Ceratizid y que el Roland ha perdido, de momento no está ni siquiera registrado porque ha perdido la categoría World Tour, no consiguió cerrar a tiempo unas negociaciones que estaba haciendo con patrocinadores de Arabia Saudí y al final pues no ha podido mantenerse en el World Tour y de hecho es eso, que espero que pueda correr como Continental, aunque por lo que sabemos quiere volver al World Tour Roland el año que viene. O sea, esa 15ª plaza se podría rellenar el año que viene. Lo dicho, veremos a ver cómo evolucionan esos acuerdos que creo que están pendientes un poco de trabajarse. Hemos acabado ya el World Tour, que como decías al principio, Raúl, se nota ese periodo inflacionista que tenemos, porque hay 5 ciclistas menos en esos mismos equipos que el año pasado. Buen dato aquí que te has sacado de la manga, Raúl. Mm, sí, sí. Y eso Y, teniendo en cuenta que ha desaparecido Ceratizid y Arkea y Roland más o menos. O sea que hay menos equipos y además en los equipos que hay menos ciclistas. y eso sí, también merece la pena analizar equipos que tienen esas invitaciones a todo el World Tour, que al fin y al cabo son equipos, aunque sean de segunda, son de primera, a efectos prácticos, como son el Volker Wessels y nuestro Laboral Cucha, que tiene 5 nuevas caras en el equipo, 4 bajas, y que ha incorporado a Paula Patiño, a la escaladora colombiana, a Margolene Vangelov, a Sara Fiorín, a Cyril Jorgensen y a la jovencita Iratia Aranguren, que viene de ser una de las juniors más destacadas de nuestro país. A mí, ¿cuál me parece el fichaje más destacado de estos 5? Te diría que hasta con diferencia Sara Fiorín. O sea, ha demostrado que cuando está en buen estado de forma es capaz de meterse muy, muy delante en los sprints y con ciclistas de mucho nivel. Y oye, es una ciclista que eh, todavía es relativamente joven. Tiene 22 años y es que estamos hablando de que el año pasado, por ejemplo, fue segunda en una etapa del Tour de UAE y que, bueno, también ha ganado en el Tour de El Salvador, por ejemplo. O sea, yo creo que tiene potencial para dar muchas alegrías al Laboral Cucha. También me parece un fichajazo el de Sí. Sara Fiorín. Y en años pasados, Vangelos también era una ciclista que rendía bastante bien, aunque lleva ahí un tiempo un tanto estancada. Es que Sí, Vangelov es bastante irregular. Cuando tiene el día te puede hacer un buen sprint. Y a ver, es un buen fichaje si piensan correr las clásicas de Bélgica, o sea, Gante, País-Roubaix, todas estas Flandes se las conoce bien. Pero, a ver, sí. Y a ver si tiene continuidad, porque es una ciclista con buen potencial para los sprints después de carreras con dureza y abanicos y eso. Y yo creo que Paula Patiño, si se adapta bien al equipo, puede ser también una de las líderes del equipo, porque en Movistar al final era gregaria y muchas veces pues no tenía, o se desgastaba o eso, pero y parece que
que nos hemos olvidado ya de Paula Patiño, pero que ha sido una ciclista que en su día pues fue top 10 en el Giro de Italia. Aunque, o sea, yo también lo que he ido hablando con ella este año, o sea, ella me dice que los datos físicos sigue mejorando, pero el ciclismo femenino ha evolucionado tanto y se va tan fuerte en el llano que una ciclista así tan ligera como Paula Patiño ahora sufre mucho más que antes. O sea, porque antes iba muy despacio, luego llegaba a la montaña y ella estaba entre las mejores, y ahora que se va mucho más rápido durante toda la carrera, cuando llega a la montaña o el puerto final o eso, llega en desventaja respecto a ciclistas con más peso. Entonces, bueno, ese cambio del ciclismo femenino le ha afectado un poco a Paula Patiño, pero sí, o esa evolución del ciclismo femenino, pero yo creo que si le eligen carreras a su medida, con montaña y donde pueda liderar el equipo, eh, ojalá pueda levantar los brazos Paulita. Sí, porque si bien es cierto lo que dice que ahora se roda mucho más rápido, también las carreras progresivamente van incluyendo mayor desnivel. Así que en ese sentido también igual se puede ver algo beneficiada a la ciclista colombiana. Y hablábamos antes también del Volker Wessels, de un equipo que no sabemos cómo, pero siempre saca algo de la manga y que tendrá 6 incorporaciones: Sme Pepperkamp, Amber van der Hulst, Sophie von Bersborg, Vera Tillemann, Florian Volks y Malou Eisen. Y también 6 bajas: Valérie Demé, Margot Van Pantenbeke, Femke Beulin, Marieke Mert, Anne van Goyen, la hermana de Sophie, y Lisa van Helvoort. Bueno, a mí me parece sobre todo interesantes los fichajes de Van der Hulst y Von Bersborg, que yo creo que pueden dar un puntito más al equipo, y la baja sin duda la más sensible, la de Van Bastenbeke. Sí. Pero han conseguido mantener a Elin Jansen y Scarlett Souren, que son las dos líderes, creo que van a ser las dos líderes del equipo. Elin Jansen, especialmente el año pasado, dio un salto de calidad muy importante, estuvo en el Tour de Francia también ahí en las primeras etapas delante. Y en el caso de Scarlett Souren, pues tuvo una temporada mala, pero bueno, es joven todavía, un poco como Ato Salo, que igual tiene sus altibajos, pero ha demostrado que puede ser una muy buena sprinter y clasicómana. Sí, y eso, lo que dices de Lynn Jansen, ¿eh? Es una ciclista muy interesante porque es muy rápida y porque pasa muy bien las cotas y la media montaña. O sea, es una fórmula casi mágica que te da puntos UCI a cascoporro. Sí, Pues sí. finalizamos. Bueno, Raúl, te vi ahí con ganas de como decir algo, ¿no? Ah, no, no, nada, nada. Que eso, ya hemos terminado los equipos y pasamos a las carreras ya, que empieza la temporada. Sí, sí, ya tenemos primeros resultados de la carretera, como de costumbre, con los campeonatos de Australia. La contrarreloj, con la victoria de Felicity Wilson Huffenden, la jovencísima ciclista del Lidl Trek de tan solo 20 añitos, que se impuso delante de eh, una Brody Chapman que estaba, yo creo que casi tan contenta como si hubiese ganado ella misma, porque no sé si debe ser como su mentor, algo del estilo, porque Wilson Huffenden quería correr la crono sub-23 y al final como que Brody Chapman fue quien le convenció de correr la crono élite, y mira, al final la ha acabado ganando, y ahí se fundieron en un emotivo abrazo en línea de meta. Y no sé si de ese también pasado de Brody Chapman en el Lidl Trek, pues igual ha surgido ahí una buena relación entre ambas, puede ser. Y que al final Brody Chapman se quedó sin su victoria, se quedó sin victoria por haber recomendado a Felicity Wilson Huffenden correr la crono absoluta. Curioso. Y Sí, bueno,
la carrera en línea también, otra ganadora súper joven de 20 años, Mackenzie Cowland, como, como habíamos dicho ya antes en los fichajes. Aquí aprovecharon la superioridad numérica del Lifalula Jayco. Estuvo gran parte de la carrera escapada a Josie Talbot y en la última vuelta atacó Mackenzie Cowland y la superó a falta de 8 kilómetros y ya se fue en solitario. Y por detrás, pues eso, gestionando, controlando Ruby Rosman Gannon, que luego completó el doblete del Lifalula Jayco. O sea, una buena táctica, lo contrario a lo que pasó en la carrera masculina, donde se autosabotearon entre ellos. Desde luego, vamos, es un percal interesante, cuanto menos. Aquí sí que lo hicieron bien, vamos, como de costumbre siempre suele correr el Ifalula Jayco, estos nacionales, con la superioridad que tiene, vamos, que como para que se les escape, vamos. Y Australia, que va a seguir siendo protagonista en las próximas semanas, porque llega el Tour Down Under, que va a empezar este sábado y en el que decimos adiós a un grande, a un mítico, a un histórico del ciclismo, a Virunga Gil. Sí que la primera etapa va a acabar en Virunga, pero no se va a subir hasta arriba de todo. Es una etapa que mm, en principio va a favorecer a las sprinters, pero claro, como ese final pica ligeramente hacia arriba, creo que son, si no me equivoco, 600 metros al 3,2%, pues igual puede haber alguna otra puncher que, ¿por qué no?, se decida a probarlo. Esa primera etapa que tiene 137 kilómetros, una distancia interesante. Y ojito que la segunda etapa también el final pica algo para arriba, son 800 metros al 3% aproximadamente. Otro ahí final en el que las sprinters puras pues pueden tener algo más de competencia y la que sin duda va a marcar la clasificación general, Raúl, va a ser la última etapa. Eso, la última etapa que sustituye a la clásica de Willunga Hill tendrá doble paso por Corkscrew Road, que son 2,5 kilómetros al 8,3%. Y el último paso a menos de 7 kilómetros de meta. Que esta es una cota que ya se subió en 2023 con victoria para Grace Brown. Y bueno, me acuerdo, se fueron Amanda Spratt y Grace Brown y llegaron las dos con 10 segundos de ventaja, algo así, respecto al grupo perseguidor. O sea, es una cota muy dura, igual o más dura que Willunga. Lo único que pues luego hay casi 7 kilómetros de bajada donde se puede reagrupar un poco si las diferencias no son muy grandes. O pues si la que corona es muy torpe bajando, pues puede perder su ventaja en la bajada. O sea, va a dar también juego táctico. O incluso en caso de que lleguen hay un pequeño grupito arriba, Claro. la bajada también puede decidir. O sea, este final de etapa sería ideal para Cedric Kerbaol, que no corre, pero esa subida y bajada es una fórmula que a la francesa le viene a las mil maravillas. Aunque bueno, su equipo, el Education First, Raúl, que viene con bastante buena artillería. Sí, Noemi Rugg, la ganadora del año pasado, y viene también la campeona del mundo Magdalene Valiers. Bueno, yo creo que la líder es Noemi Rugg y es la gran favorita a la victoria final, porque si va cogiendo bonificaciones los dos primeros días, e incluso si el último día llega un grupo de 4 o 5, es que también al sprint sería la favorita contra escaladoras. Entonces, bueno, tiene buena pinta para Noemi Rugg. Y entre las rivales están Mavi García, Paula Blasi, las dos españolas del UAE, Dominika Blodarczyk, Nick Bradbury en el Canyon Ram, Lauren Dixon de France Deye, Amanda Spratt y Gaia Realini en Lidl Trek, Ella Wiley en el Live, Ninke Vinke del SD Wars, Marion Bunel en Visma,
Paula Hostiz también es un recorrido que se le puede adaptar bastante bien. Incluso los dos primeros finales, pasa que igual son sprints demasiado masivos, pero como pican para arriba, se puede meter ahí. Mireia Benito, o sea, va a haber muy buena representación española, ¿eh? Hostiz, Mario García, Paula Blas y Mireia Benito. Sara Van Damme, Anoushka Koster también. O sea, bueno, participación, no van las grandes estrellas, pero va a ser una carrera entretenida. Sí, muy buena clase media. Sí, Como dices, Noemí Rug puede ser la gran favorita, pero uf, no va a tener fácil, ¿eh? Es que, de verdad te lo digo, de verdad lo pienso que la última etapa también le viene fenomenal a Paula Blasi. Son las subidas que mejor se le adaptan y lo vimos, por ejemplo, en ese Tour de Romandía, que subidas que igual no pasan de los 3 kilómetros, pero que tienen pendientes duras, en este caso es un 8,3% de media, con lo cual es ya una pendiente considerable. Pues este tipo de perfiles se la adaptan bastante bien, aunque claro, está Blodarczyk, que encima Blodarczyk tiene muy buena punta de velocidad, no sé si querrá incluso meterse en los dos primeros sprints. sí. Sara Van Y que Damme también puede coger bonificaciones los dos primeros es días. lo que te iba a decir. Y Sara Van Damme también tiene capacidad para pasar esta subida, ¿eh? O sea, también va a depender un poco de qué ritmo se imponga, de si quieren eliminar ya a las primeras de cambio a las ciclistas rápidas, porque Sara Van Damme también para mí es otra de las grandes favoritas. No sé quién metería ahí en ese listado de tres grandes favoritas, pues quizás Rug, Brodarczyk y Van Damme, aunque para mí está la incógnita de ver si Bradbury vuelve a sus andadas, porque en tal caso incluso hasta puede marcharse en solitario, y también un poco lo mismo con Ninke Vinke, si ya a las primeras de cambio está muy fuerte y si sigue un poco esa tendencia que demostró a final de temporada del año pasado. Sí, y luego para los sprints, los dos primeros días, están lo que hemos dicho de Noemi Rugg y Sara Van Damme, también Chloe Dygert, Alex Manley, Sofía Bertizzolo, Maggie Colslister, Emma Norsgaard, aunque ya no sprinta, pero bueno, Caris Lloyd de Movistar y Bárbara Wariski en SD Wars. Y estas sprinters tendrán su oportunidad más clara el miércoles, después del Tour Down Under. 2 días después hay la clásica del Tour Down Under, 1.pro de categoría Pro Series, que es totalmente llana y ahí sí que pues una Caris Lloyd que es más sprinter pura puede lucirse. Pero ojito que es recorrido un poco ratonero y tipo Criterium, que es que también se puede dar la opción de que se largue alguien o de que se haga un pequeño grupito, porque otras carreras pueden dar pie a ello. Pero bueno, Sí. ves el perfil y son 95 kilómetros, perfil aparentemente llano, aunque eso, hay un poco de tobogán en ciertas partes del circuito que, oye, puede dar pie a que haya un poquitín de juego. Ujú. Pues bueno, eso, el Tour Down Under del sábado 17 al lunes 19 y la clásica el miércoles 21. Los horarios, pues bueno, no los he, no los he mirado, pero sobre las 5 de la mañana suelen terminar las carreras. Complicado para verlo en directo. Y a la vez que el Tour de Lander se va a disputar el Tour del Salvador del sábado 17 al miércoles 21, con el Laboral Kutxa como gran equipo participante que busca empezar, a pesar de que podía haber competido en Australia por derecho, pero bueno, han preferido asegurar puntos en El Salvador y victorias y empezar la temporada con buen pie. La Starley del Salvador que van que va a contar prácticamente, bueno, y tiene prácticamente con el Laboral Cucha como único equipo de la categoría Pro Team. Y bueno, tenemos ahí algunos continentales inscritos como el Pato Bike, el Roland, que veremos al final cómo se construye el equipo. O también estará el Bipink.
y prácticamente el resto, pues o selecciones nacionales o equipos amateur centroamericanos. Aquí, en principio, Raúl, como dices, tiene que ser sacar todos los máximos puntos posibles porque prácticamente en todos los terrenos el Laboral Cucha lleva a las mejores ciclistas. Sí. El Roland viene con la española Ainara Albert, que ficha por el equipo salvadoreño o suizo, suizo salvadoreño. Y si lo que dices, Laboral Cucha es que de las 5 etapas podría llevarse las 5 en el mejor de los casos, pero no sería descabellado, vamos. O sea, la general. Pero bueno, si ganan 3 la general, ya sería buen resultado. Y además es que después del Tour del Salvador, ya lo comentaremos el próximo podcast, pero hay 4 carreras de un día más, 1.1, donde pueden conseguir muchos más puntos UCI. Mm. Ojito que también estaba presente en El Salvador el equipo amateur español, el Kiwi Atlántico, que bueno, tiene ciclistas interesantes como Diana Smirnova, un habitual ya de las Copas de España, que siempre está ahí delante, pero que bueno, que le falta alzar los brazos todavía, cosa que sí ha hecho su compañera Alina Bramenka, que ganó en Pontevedra el año pasado. Así que bueno, también hay nombres interesantes en el conjunto español. Sí, el recorrido son 5 etapas, un prólogo de 2,7 kilómetros y luego las otras 4 etapas son 2 sprints más o menos claros y 2 etapas más de media montaña, pero no hay una gran dureza. Bueno, sí que luego en las carreras de un día hay alguna que tiene puertos muy duros, pero este Tour del Salvador puede ser más no para escaladoras, pero o sea, más tipo de media montaña. Pues cerramos por hoy capítulo de carretera y como prometíamos, nos vamos para el barro directo, nos vamos para el ciclocross y vamos a hacer primero un repaso general de la temporada. Una temporada que ha tenido una clarísima dominadora, Lucinda Brand. 17 victorias ya esta temporada, pero ojito que las dos últimas carreras se le han escapado. La Copa del Mundo de Zonhoven, donde tuvo un par de caídas y también un par de traspiés que le hizo perder mucho tiempo, a pesar de ser, en mi opinión, físicamente la más fuerte de la carrera, pero claro, Celinda del Carmen Alvarado, que se llevó la victoria sin cometer apenas errores, que al final, estando como estaba el circuito nevado, pues era lo que más contaba prácticamente en esa jornada. Vamos a repasar la clasificación de los tres grandes torneos porque en la Copa del Mundo está siendo un monólogo de Lucinda Brandt, que ya en Benidorm puede cerrar de forma definitiva la clasificación general, y es que cuenta con 310 puntos, saca 82 a Nick Van Alphen y 130 a la gran revelación de esta temporada, a Amandine Fouquenet, que ha conseguido hacerse ya con dos pruebas de superprestigio, en Zolder y en Gulegen. En la sub-23 lidera también con cierto margen la neerlandesa Leonie Benvel. En cuanto al superprestigio que tenemos, pues a Nick Van Alphen liderando y con una renta ya cuando menos interesante de 7 puntos sobre Amandine Fouquenet. Recordemos que en el superprestigio las puntuaciones saltan de un punto en ranking 14, 13, 12, 11 y así sucesivamente, con lo cual es una ventaja interesante con la que cuenta a Nick Van Alphen, sobre todo teniendo en cuenta que ya solo queda una prueba como es la de Middelkerke. Y en el X2O, que no sé ni cómo definirlo, porque es una paliza tremenda la que mete al resto Lucinda Brand, 11.50 a Manon Baker y 19.14, ojito, que está en tercera posición Julie Brouwers. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que
este trofeo quizás de los tres grandes sea el que menos importancia dan las grandes ciclistas del pelotón. Todavía quedan dos pruebas y hasta el momento las seis que se han disputado, todas las ha ganado Lucinda Brand, que como decimos, la grandísima dominadora hasta ahora de la temporada. Y bueno, ya hablaremos de Mundial cuando toque. Todavía faltan 3 semanas, pero bueno, en mi opinión ahí la mayor rivalidad que se puede encontrar Lucinda Brand a día de hoy puede ser Eileen Alvarado, pero todo teniendo en cuenta que el circuito de Hulk también se la adapta bien, o incluso Puck Peters, que veremos si llega al 100%, porque hay algunas carreras en las que ha desentonado un poquitín más de lo que se podía prever en ella. Y para finalizar ya este capítulo de ciclocross, hemos tenido este fin de semana nacionales en Tarancón que nos han dejado en categoría absoluta el triunfo de Sofía Rodríguez, que revalida título. La verdad es que el circuito le venía a las mil maravillas a la valenciana, a más rápido, generalmente suele ser mejor para ella y después de ir rodando toda la carrera junto a Lucía González, pues al final en la última vuelta metió una marcha más y consiguió llevarse el triunfo, su segundo nacional absoluto, aventajando en 16 segundos a su compañera, a Lucía González, y en 31 a la asturiana Sara Cueto. En categoría sub-23, una grandísima dominadora, una recién llegada a la categoría como es Lorena Patiño, que fue cuarta a tan solo 47 segundos de Sofía Rodríguez, pero aquí lo que llama la atención es que en mitad de carrera tuvo una salida de cadena Lorena Patiño, es decir, hubiese peleado seguramente por mínimo el bronce con Sara Cueto en caso de no tener esa avería. Con lo cual es que el papel de Lorena Patiño es de, en mi opinión, absoluto 10 y que demuestra que en los próximos años puede ser la dominadora de la disciplina, pero todo teniendo en cuenta que está centrada en el off-road y no así más en la carretera como otras ciclistas de su generación. Hay que destacar, Raúl, que hemos tenido ahí en esos nacionales a una cara, a un rostro bastante conocido. Paula Blasi. Paula Brasi, efectivamente, Y que además no hizo mal carrera. que decía que iba a viajar esa misma tarde en la que compitió los nacionales a Australia. Y encima, Retrasó su viaje a Australia para correr los nacionales de ciclocross. estoy que sumarle que tiene que entregar alguna cosa de la uni, que he visto una historia ahí en Instagram, que no sé cuantísimas páginas de documento eran, que vamos, yo casi me mareo, yo digo, pero ¿cómo es posible esta mujer de hacer todo esto? Vamos, es que no puede estar quieta, ¿eh? Es que yo creo que ya es casi patológico lo de Paula Balazzi, es que no puede estar quieta y tiene que hacer absolutamente de todo, o sea, por eso es tan buena en absolutamente todo lo que hace, pues que sí, que si atletismo, que si triatlón, que si tenis, que si tocar el piano, que si cocinar. Es una barbaridad lo de Paula Blasi, de Fútbol, verdad. jugaba a fútbol. Yo es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Sí, sí. Nada, bueno, no sé, hay gente que tiene genes también que están predestinados para ser deportistas de élite. Pero también sin el esfuerzo y la disciplina, pues no puedes llegar a lo más alto. Es que está claro lo que se esfuerza, es que es lo que decimos, no Ah, pare, no para. Es un constante nivel de producción el que tiene que, vamos, a mí desde luego me asombra. Si tiene alguna fórmula y nos está escuchando Paula, que me lo diga por favor, porque tengo esta semana que entregar 4.237,4 trabajos y no doy abasto. Bueno, seguimos con las U23, porque la medalla de plata a 54 segundos de la gallega, de Lorena Patiño, fue para la aragonesa Ana López Burgos, también otra debutante en categoría sub-23, y el bronce estuvo apretadísimo, una última vuelta de infarto entre las dos Martas, entre Betty y Cano, con resolución favorable para la cántabra, para Marta Betty, para quien fuese campeona de España el año pasado, que este año se llevaba la medalla de bronce, finalizando a
1:21 de Lorena Patiño y acabando en la octava posición general. Y para cerrar, categoría junior femenina, vimos una batalla muy interesante entre tres ciclistas, entre Mirari Gocci, Carla Bañuls y Aitana Gutiérrez. Y todo se decidió, por desgracia, en la última vuelta a raíz de una caída. La de Aitana Gutiérrez, que rodaba en segunda posición, por detrás se veía cortada Carla Bañuls y eso permitía que Mirari Gocci eh, se fuese en solitario hasta línea de meta y se alzase con este título de campeona de España, que ella incluso en la entrevista decía que no se lo esperaba para nada porque en Copa de España pues no había conseguido estar a la altura de Aitana y de Carla y que era incluso una sorpresa para ella, pero bueno, es una ciclista que en carretera atiende fenomenal y en un circuito rápido como este pues salía claramente beneficiada. La plata al final fue para Carla Bañuls a 11 segundos de la ciclista vasca y el bronce para Aitana Gutiérrez, que acabó llegando a 40, bueno, ya también un poco desconectando después de sufrir esta caída y de, desgraciadamente, quedarse sin opciones porque eso, todo apuntaba a una sprint a 3. Y Raúl, a ver qué nos depara este fin de semana de ciclocross, Eh, ¿no? Esperemos ver mucha acción. Yo, como digo, tengo unas ganas tremendas. A ver si nos encontramos ahí algunos rostros conocidos, incluso algunos seguidores, que hace un par de años nos encontramos con algún seguidor, que eso siempre hace mucha ilusión, ¿eh? Así que si nos veis por ahí y queréis charlar un rato con nosotros, eh, bueno, antipáticos seguro que no somos. no, no, os recibiremos bien y nada, va también con muchas ganas de volver a reencontrarnos los tres, que creo que desde hace 2 años en Benidorm no estamos los tres juntos, ¿no? Sí, nosotros dos nos vemos muy a menudo porque Sí, Raúl veranea en Asturias y yo, como sabéis, soy de Cantabria, así que nos hemos encontrado bastantes veces, pero eso, aún así tenemos que actualizarnos nuestras vidas, ¿eh? Tenemos sí, muchas sí. cosas que contarnos. Hoy no te puedo hacer mucho caso porque Nada, mientras me estabas contando un poco tu vida, estaba ahí haciendo el guión, ya tendremos tiempo. Y pero además bueno, ya tenemos tiempo de hablar. he visto que el hotel tiene sauna, piscina, vamos, o sea que se lo vamos a dar un día en el hotel, pero lo podemos aprovechar. Buah, Espero que, es que espero que, era una plaza de histórica, ¿eh? sí, O sí. sea, decimos cuánto nos ha valido, ¿o qué? Bien, sí, o sea, sí, sí, no es nada. O sea, es que, fijaos la gangaza, ¿eh? O sea, por persona, 35,50 a la noche, con desayuno incluido, ¿eh? Ujú. Un Un hotel de cuatro estrellas. cuatro Me está estrellas flipando. con sauna, eso, gimnasio, piscina, jacuzzi, todas estas cosas. A ver, casi no lo vamos a usar, pero, Bueno, joder, pero cuidado, ¿eh? la tarde del sábado igual. Bueno, veremos. Veremos. Y que esté abierto, ¿eh? Que igual hacen la perrada Ya, de que como ven nadie lo cierran, ¿eh? No lo descarto. ya. Pero son costes de mantenimiento. Nada, pero bueno, estará súper bien. Gracias a la organización por darnos la acreditación como prensa, a pesar de que seamos un medio pequeño, pero bueno, por la confianza. Y ya hablaremos la semana que viene de nuestra experiencia. Si podemos, intentaremos sacar algo, ¿eh? Eh, pues yo qué sé, en función de también las oportunidades que se nos dejen, pues bueno, iremos subiendo vídeos de las diferentes categorías. Si conseguimos alguna entrevista, por supuesto, pues la vamos a mostrar a través de nuestras redes sociales y a generaros contenido que allí en Benidorm hay muchas cosas que enseñar y también queremos hacerlo a través de este medio. Y para cerrar el día de hoy tenemos también los campeonatos de España de Omnium y Madison que se han disputado este fin de semana en Palma de Mallorca. Y vamos a empezar por la primera prueba, la del Omnium, que ha finalizado con victoria para Eva Anguela, para la madrileña, por delante de su paisana Isi Escalera. Y la medalla de bronce que fue para Laura Rodríguez, para la ciclista catalana. Y Eva Anguela que
le dio la vuelta a la tortilla en la puntuación. Partía por detrás de Isi Escalera, pero la aventajó en 11 puntos, sumó 60 en total por los 49 de Isi Escalera y al final en la general acabó adjudicándose la victoria la ciclista del Cantabria Deportes Río Miera con 168 puntos por los 163 de Isi Escalera y los 138 de Laura Rodríguez. Y en categoría junior también tuvimos bastante pelea, en este caso entre dos catalanas, entre Adriana Vargas, que se llevaba la victoria con 131 puntos, aventajando en 13 a Marina Fernández, y la medalla de bronce que fue a parar para el País Vasco a las manos de Mayalen Narbona, que sumó 106 puntos en total. Y en categoría cadete, la victoria fue para un apellido bastante conocido en la pista, como es para Valeria Almena, la hermana pequeña de Leire, que ya las primeras de cambio en su debut en la categoría cadete se hizo con el Campeonato de España por delante de otra valenciana, de Adriana Segura, quien aventajó en 10 puntos, y por delante de la navarra Enara Pérez en tercera posición, a la que sacó en este caso 20 puntos. Y en la Madison, pues la misma tónica prácticamente que en el Omnium. La victoria que fue a parar para Madrid y encima por paliza, ¿eh? La verdad es que señora exhibición se marcaron tanto Isi Escalera como Eva Anguela, demostrando que pueden ser la pareja del futuro de la Madison española. Se llevaron nada más y nada menos que 110 puntos por los 48 de Ainara Albert e Isabel Ferreres, las ciclistas de la Comunidad Valenciana, y el bronce que lo firmaban tanto Laura Rodríguez como Marina Garau con 34 puntos. En la categoría junior, la victoria que fue a parar también para las catalanas que habían dominado el Omnium, perdón. En este caso, pues Adriana Vargas, que repetía medalla de oro, y Marina Fernández, que le acompañaba en ese primer cajón. Ambas sumaron 40 puntos por los 21 de las valencianas Mirabet, las hermanas Amanda y Débora, y los 19 de las también valencianas Noa Jiménez y Valeria Rico. Y en categoría cadete, ya para cerrar este capítulo de la Madison, la victoria fue a parar para Nara Gómez y Adriana Segura, las valencianas, por delante de Ana Cabreras y Julia Cavada, las catalanas, y de Valeria Almena y Sara Jimeno, las valencianas, que ocuparon el tercer cajón del podio. Así que, después de este astuto monólogo que me he marcado, pues cerramos el programa por hoy, ¿no, Perdón. Raúl? Sí, perdón por dejarte ahí abandonado este tiempo. Bueno, yo básicamente me he dedicado aquí a leer resultados. Era una prueba que no contaba con cobertura televisiva, así que era un tanto difícil de seguir. Y básicamente, pues leer aquí los documentos que tenemos disponibles y un poco ver lo que comentaba la federación por Twitter para tener un poco de contexto de la prueba. Nada, pues nos escuchamos la semana que viene. Yo creo que podremos grabar cuando termine el Tour del Salvador y la clásica del Tour Down Under, o sea, como el jueves o así por la mañana. O sea, más o menos miércoles, jueves de la semana que viene intentaremos tener episodio disponible. Un abrazo, bueno, y muchas gracias por la confianza a todos los que estáis ahí al otro lado otro año más. Y nada, que molaría mucho pues teneros cerca y poder daros un abrazo real, no virtual. Suscribo las palabras de Raúl. Esperemos a ver si nos encontramos con alguno de vosotros en Benidorm. Y lo dicho, gracias por la confianza, porque por mucho tiempo que estemos de ausencia, siempre estáis ahí dando la cara y apoyándonos, y eso de verdad que lo agradecemos infinitamente y nos da muchísimas alas para continuar con este proyecto, que veremos a ver si el tiempo nos permite darle caña, porque
eso ya cada uno con sus trabajos, con sus másters, pues está siendo un poco complicado, pero bueno, siempre que podemos lo intentamos y al final acaba saliendo este proyecto tan bonito como siempre. Raúl, Venga, un abrazo, adiós. chao, 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 nos vemos en la próxima.